perfecto. Señor, gracias te damos otra vez, todos los días. Qué agradecimiento tenemos por tener vida, por tener salud y por tener tu palabra que nos guía como una lámpara en todos nuestros caminos. No hay ningún camino que no conozcas. Conoces todos los caminos y las sendas eternas. Y por eso, Señor, te pedimos que en este día nos sigas guiando, enseñando, iluminando en el nombre de Jesús. Y toda la gloria y toda la honra para Cristo Jesús. Amén. Y amén. Lección 34. Estamos en el último capítulo de Hebreos, en el versículo 9. Versículo 9. Y acá él sigue dando consejos, bueno, mejor instrucciones. Sigue dando instrucciones muy prácticas. Después de que les dijo que Dios iba a remover todo lo que no servía, todo lo que estaba hecho, todo lo que nos habíamos inventado. Y entonces después dice, después que mientras Él remueve todo eso, entonces dice, sirvan al Señor con temor y reverencia. Y después dice, permanezca el amor fraternal. Y después habla de cómo permanece el amor fraternal, ¿no? El amor entre hermanos y hermanas. Y en el versículo 9, como comienza con como otra clase de amonestación, que tiene que ver con el tema del libro, de la carta entera. Es como que ahora está concluyendo, porque estos son los últimos versículos del libro, ¿no? De la carta. Y dice, en el versículo 9, dice, no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanza extraña. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen. Porque nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que ofician en el tabernáculo. Entonces ahora le dice, miren, no se dejen llevar. Y esto no es simplemente no se dejen llevar ahora en este momento. Es como que está diciendo no continúen dejando, y ahora voy a decir algo redundante, pero así está escrito, no continúen dejando de dejarse llevar. Hay mucho énfasis en esto, porque eran clase de enseñanzas extrañas. Y se refiere a extraña, una enseñanza extraña, una doctrina extraña, es un error, es una falsa doctrina. ¿Y cuál es el error acá del que él está hablando? ¿Cuál es el error? Y miren, nosotros tenemos que ser muy puntuales en esto. Porque ¿cuál es el error? ¿Cuál es la raíz de estas doctrinas extrañas? ¿Sabe cuál es? Es negar que Jesús es el Cristo, negar que Jesús es el Mesías y negar de su sacrificio como sustituto. Los judíos creían que si sacrificaban a un cordero, no como hicieron en Egipto, sacrificaron al cordero, pintaron los dinteles de las puertas y el ángel de la muerte pasó. Y después, todos los años, se estableció de que si sacrificaban al cordero una vez por año, entonces la sangre era rociada sobre el pueblo y que los pecados de ellos estaban perdonados por la sangre de un animal. Que el escritor de esta carta, ¿sabe cómo llama eso? Enseñanza extraña. Claro, para el judío era una enseñanza familiar. Para nosotros los cristianos es una enseñanza extranjera. Pertenece a otro nivel, a otra atmósfera, a otro país, a otra nación, a otro reino. Miren, le voy a ser sincero. Directo. Cualquier enseñanza que niega
primeramente que Jesús es el Cristo. Y segundo, que Jesús fue el sacrificio que me sustituyó. Él tomó mi lugar. Y como el Padre aceptó el sacrificio de su Hijo, entonces, ¿qué hace? Como Él me sustituyó, me recibe a mí, me acepta a mí, sin haberme sacrificado. Me transfiere lo que Jesús hizo en la cruz, me lo transfiere a mi cuenta. Eso se llama imputar, la imputación de la justicia de Cristo. Okay. Cualquier cosa que niega eso es una enseñanza extraña. Por ejemplo, y voy a hacer nombres acá, pero los testigos de Jehová no creen esto. Los musulmanes no creen esto. Los musulmanes pueden decir, estamos adorando al mismo Dios. No, porque yo estoy adorando al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Decir que yo estoy adorando al Padre de nuestro Señor Jesucristo, tengo que creer que el Padre es el Padre de el Jesús, el Mesías, que dio su vida y que pagó por mis pecados como mi sustituto. ¿Me entienden que esto es bien crucial para un cristiano? Yo no puedo, por ejemplo, el judío no cree en esto. Entonces, para nosotros, lo que ellos creen es una doctrina extraña, una enseñanza extranjera. Todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, el que fue prometido, y que vino a tomar mi lugar en la cruz, y que consumó su sacrificio, y ahora ese sacrificio consumado es acreditado a mi cuenta. Todo aquel que no cree, y acreditado a mi cuenta, no por obras. Es por la pura gracia del Padre, y yo me apropio de ese beneficio a través de la fe. De la fe. Este es el Evangelio. Si yo no defino esto y no creo, esto es otro evangelio. Otro evangelio. Y Pablo lo dice bien claramente. Si es otro evangelio, sea anatema. Anatema significa sea maldecido, maldito. Entonces, el escritor acá ahora está como terminando la carta y le está diciendo, déjense de llevar de estas doctrinas extrañas, dejando de dejarte llevar. Así está escrito, dejando de dejarte llevar. Hay una redundancia aquí, pero porque hay un peligro. El peligro. Y entonces dice, conviene que el corazón se establezca por la gracia y no con alimentos rituales. Y el escritor, el judío que estaba leyendo esto, lo entendía al dedo, al dedillo. ¿Por qué? Porque ellos tenían todas sus comidas rituales, sus carnes que ofrecían, tenían observancias de rituales, ceremoniales. Entonces dice, el antiguo pacto, el primer testamento, enfatiza todo lo externo. El nuevo pacto enfatiza todo lo interno. Es la purificación no del cuerpo. Ellos se lavaban con agua, se limpiaban, se cubrían, todo ese ritual externo. Y entonces él dice, no, el beneficio del Nuevo Testamento es la purificación del corazón y de la conciencia. De la conciencia. El versículo 10 dice, en este versículo 10, el escritor entonces ahora deja en claro que aquellos judíos que estaban persistiendo en volver a los sacrificios del primer testamento, y ahora hace una declaración, viste, bien fuerte. Dice, si usted, el que vuelve allá, entonces no tiene derecho a tener parte de las bendiciones del Nuevo Testamento. El que quiere ganarse la salvación por obras,
no le queda un sacrificio, porque el sacrificio de Cristo solamente se apropia por la fe, no por obras. Y entonces, es decir, los dos testamentos son exclusivos, no se pueden mezclar. Ah, no, yo voy a creer en Jesucristo, pero todavía creo en los rituales judíos y en... No, 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 no se mezclan, no se mezclan, no se mezclan. O uno o el otro. Y si yo elijo el Antiguo Testamento con sus ceremonias y después quiero meter a Cristo en todo eso, no se mezcla. No hay mezcla. Hay un principio, por ejemplo, hay un principio en el Antiguo Testamento, en la Torá, en la ley, que le prohibía a ellos mezclar. Por ejemplo, en el manto del sumo sacerdote, Dios específicamente le dijo que el manto tenía que ser de lino 100%, lino. No podía estar mezclado con o algodón o con lana. No podía. Cuando ellos sembraban una tierra, no podían sembrar dos clases de semillas. O sembraban en una tierra trigo, o sembraban cebada, o sembraban frutas, pero no se podía mezclar la semilla. Con los animales también. No podía haber mezcla de un caballo con un burro, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las mezclas, y el ejemplo del caballo con un burro es bien claro. ¿Por qué? Y porque cuando se mezcla un caballo con un burro sale un mulo, y el mulo es estéril. Es decir, las verdades que se mezclan no producen nada, no, son estériles, no producen vida. ¿No? Entonces, cuando el escritor le dice a ellos, cuidado, o el Viejo Testamento o el Nuevo, pero los dos no se mezclan. Y usted va a decir, ¿y qué quiere decir esto? ¿Que no tenemos que leer el Antiguo Testamento? Claro que tenemos que leer el Antiguo Testamento. Yo leo el Antiguo Testamento, pero que tengo que encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento. Si yo encuentro a Cristo, aleluya, encuentro el espíritu, mire esto, encuentro el espíritu de la letra. Si yo no encuentro a Cristo, encuentro letra. Y la letra mata, pero el espíritu da vida. ¿Por qué? Porque si yo le encuentro el espíritu a la letra, le estoy encontrando a Cristo. Porque Cristo es el espíritu de la letra. Yo sé, me fui un poquito bien por allá arriba, pero... Pero si yo no encuentro a Cristo en el Antiguo Testamento, estoy leyendo historia. Yo tengo que encontrar a Cristo. Yo tengo que ver a Cristo. Por eso el Espíritu Santo, que Jesucristo dijo, el Espíritu Santo va a venir. ¿Para qué? Para tener cosquillas, para que se te paren los pelos, para hablar. No, el Espíritu Santo va a venir para revelarlo a Él. Para revelarlo a Él. El Espíritu Santo tiene una función en la tierra. Es al creyente revelarle a Cristo día tras día. Al pecador, revelarle el pecado para que vaya a Cristo. Por eso el Espíritu Santo revela de pecado y de justicia, ¿no? Entonces, estos dos Nuevos Testamentos no se mezclan. No se puede mezclar la gracia con las obras. No se puede. Porque una vez, eso es como que si cuando, como que alguien te invita a comer, esta es mi ilustración favorita, ¿no? Cuando alguien te invita a comer y te invita a comer una tortilla de huevos y te dice, mirad, tengo una tortilla de huevos, 12 huevos. 11 huevos son perfectos. Uno está podrido, pero escúchame, un huevo podrido y 11, no hay problema. Yo no como eso. Entonces yo no puedo mezclarle nada de muerte a algo que tiene vida. No puedo. Por ejemplo, una idea.
Una idea puede decir, no, es 99% verdad. 1% no es verdad. Ya cuando hay 1% que no es verdad, todo el otro 99% no es verdad. Porque tiene algo de mentira. Entonces acá, yo quiero que usted entienda esto.Nosotros tenemos que ser fulminantes en esto. Fulminantes. Y aquí entonces el escritor utiliza la ilustración de comer una comida de sacrificio. Esto me encanta, me encanta. Ahora, ¿quieren ver algo que tiene que ver con Cristo en el Antiguo Testamento? Ahora se lo voy a mostrar. La figura esta, la ilustración de esta de comer en el altar. Otra vez, ¿qué dice el versículo 10? Porque nosotros tenemos un altar, nosotros, los del Nuevo Pacto, tenemos un altar del cual no tienen derechos a comer los que ofician en el tabernáculo. Es decir, nosotros estamos comiendo en un altar donde los que volvieron a la ley, a la Torá, a la salvación por obras, a ganarse la salvación por esto y por el otro, ellos no pueden comer en el altar donde estamos comiendo nosotros. Y usted va a decir, ¿y qué altar estamos comiendo nosotros? ¿En qué altar? Y fíjese ahora cómo está escrito el Antiguo Testamento. Había el altar era un lugar donde se podía tener comunión con Dios por el sacrificio de sangre, Claro, en el altar antiguo era por un sacrificio de un animal. En el altar nuestro es el sacrificio de Cristo. Nuestro altar es el lugar donde Cristo derramó su sangre. Bueno, pero espérese. En ese altar, entonces, había comunión. No se olviden, por ejemplo, que Pablo dice muy claramente que Cristo en la cruz, Él nos estaba reconciliando con el Padre. Nos estaba reconciliando con Dios en su cuerpo de carne. Es decir, ese era el altar, Él era el sacrificio, Él estaba derramando su sangre. De un lado estábamos nosotros, que nos habíamos rebelado en contra de Dios. Del otro lado estaba Dios el Padre. Y Cristo nos estaba reconciliando para que nosotros y Dios tengamos comunión. Ok, pero fíjese. En el Antiguo Testamento, y ahora vamos a ver cómo el Antiguo Testamento se interpreta. En el Antiguo Testamento había varias ofrendas, varios sacrificios, varios. Estaba, por ejemplo, lo que se denominaba el holocausto. El holocausto, ¿sabe lo que era? El holocausto era un altar con fuego. El altar con fuego. Se ponía un animal y se quemaba todo. Era una pérdida total. Es decir, se quemaba el animal, se quemaban los huesos, se quemaba todo. Ahí lo único que quedaban eran cenizas, y las cenizas el viento venía y las volaba. Ese es un holocausto. Ese holocausto dice que llegaba a Dios como un olor fragante, pero eso significaba que yo traía un sacrificio y que yo estaba dispuesto a darlo todo. Todo, lo doy todo. Pero hay un sacrificio que aquí el escritor en este versículo, el altar donde nosotros comemos, se lo voy a leer otra vez. Dice, porque nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a ¿qué? A comer los que ofician en el tabernáculo del antiguo pacto. ¿De qué está hablando él? ¿Sabe de qué está hablando? De la ofrenda de paz. La ofrenda de paz. Eso está en Levíticos capítulo 3, los primeros 17 versículos. La ofrenda de paz era conocida también como una ofrenda de comunión o una ofrenda de acción de gracias. Entonces mire esto. Consistía así en la ofrenda de paz. Toda la familia, el papá, la mamá, los hijos, toda la familia, traían un buey, si tenían dinero, gente de dinero, traían un cordero, una cabra, macho o hembra, y entonces mataban ese animal, lo mataban, ¿sí? Le cortaban acá y le sacaban toda la sangre.
Y el sacerdote entonces lo cortaban. Tenían en el tabernáculo había unas mesas especiales con unos cuchillos y una indumentaria especial dedicada solamente a eso. No se podía usar para otra cosa. Y unos ganchos. Y entonces cortaban el animal, lo cortaban en pedazos, lo dividían, como los carniceros en el día de hoy. Y entonces tomaban el hígado, los riñones y la grasa, y eran quemados en el altar. Y ahí, escúcheme bien ahora, y ahí Dios reclamaba la parte más rica del animal, la parte más deliciosa del animal. Y al sacerdote se le daba el pecho del animal, ¿sí? Y el muslo, las piernas, los muslos. Que ustedes saben bien que el pecho es el lugar más tierno y los muslos, las piernas. Entonces los sacerdotes se quedaban con la mejor parte. Claro, el sacerdote ¿a quién representaba? A Dios. Entonces Dios tomaba la mejor parte, en la ofrenda de paz. El sacerdote comía, se llevaban, porque no se olviden, los sacerdotes, era un pueblo de sacerdotes, no era él solamente que estaba ahí, era un montón de gente que servía en el tabernáculo. Entonces ellos se quedaban con el pecho y las piernas, los muslos, y el adorador que traía la ofrenda, el adorador, se comía lo que sobraba. Este era la ofrenda de paz. Este era el único sacrificio en el cual los adoradores participaban comiendo una porción del sacrificio. Los demás no comían. No comían. Una vez yo fui en un viaje que hicimos a Israel para filmar un video, años atrás. Pude ir al lugar a Silo, donde el tabernáculo de Samuel y el tabernáculo estuvo por 300 y algo de años, ¿no? Y entonces, cuando llegamos al lugar donde estaba el tabernáculo, era bien interesante. Eran como colinas, así, como un círculo de colinas alrededor, y en el medio había como un valle, ¿no? Era como una colina así, y en el medio había un valle. Y el guía nos explicó que el tabernáculo estaba en el valle, en el medio. Y que en la colina se sentaban los israelitas que venían a traer la ofrenda de paz. ¿Por qué? ¿Saben lo que hacía? Después nos explicaron, y eso fue tremendo, porque dice que ellos traían el animal y después traían tazones o platos con un cuchillo y un tenedor especialmente dedicado a la comida de ese día. Y entonces iban con toda la familia, el papá, la mamá, los hijos, todos los hermanos, los sobrinos, iba toda la familia y llevaban el animal. El sacerdote mataba el animal, los cortaba en pedacitos, ponía todo en el altar y después él se quedaba con lo mejor y lo demás se lo servía al que había traído el animal, al adorador. Y ellos ponían esa comida en esos platos. Y cada hijo, el papá, la mamá, cada niño, recibía una porción. Se salían del tabernáculo y se sentaban en la colina, ¿no? Se sentaban en la colina y tenían que comer, miren esto, qué cosa, tenían que comer no mirando el plato, tenían que comer mirando al altar. Comían mirando al altar, no podían sacar sus ojos del altar. Y cuando terminaban de comer, no se podían llevar ese plato a la casa. ¿Saben lo que hacían? Lo rompían
Lo tiraban al piso, así al suelo, y se rompía en 1000 pedacitos. Y sabe lo que, me acuerdo, nunca me voy a olvidar, el guía me dijo, miren al piso, miren a la tierra, miren, miren. Y cuando uno mira ahí en ese lugar, hay miles y miles y miles y miles de pedacitos de cerámica. O sí, todavía que están ahí, en ese lugar. Después de tantos miles de años. Todavía está ahí. Sí. Esa otra cosa. Ese es el matrimonio. Ahí no aplica lo de acá. Lo que está. Ese es otra ceremonia. Los judíos tienen ceremonia para cualquier cosa. ¿Viste? Pero después hablo de eso. Quiero terminar esto. Entonces, fíjense qué interesante. Cómo todo ese sacrificio de paz tiene que ver con Cristo. ¿Por qué? Y porque nosotros sabemos que Cristo fue el sacrificio. Pero en ese sacrificio nosotros también comemos. Es el único sacrificio de la sangre de Cristo. Comemos el pan y bebemos la sangre. Ese es el significado verdadero de la cena del Señor. Porque nosotros ingerimos, no el pan se compra en la panadería, pero espiritualmente estamos recibiendo el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, ¿no? El único sacrificio es la ofrenda de paz. Pero escúchenme bien ahora, la ofrenda de paz no era para ganarse salvación, no era para ganarse gracia, era para darle gracias a Dios, era una ofrenda de agradecimiento. Eso significa que cuando nosotros miramos a la cruz, ¿cómo lo tenemos que hacer? Con agradecimiento, dándole gracias a Dios por el sacrificio completo del Cordero de Dios, y que nosotros podemos tener parte y podemos participar o podemos comer de ese altar. Y la carne de ese sacrificio se tenía que comer el día en que se ofrecía, sin dejar nada para el día siguiente. ¿Sabe lo que significa eso? Que el sacrificio que se comían era suficiente. Que no tenían que comerse la segunda parte, la tercera, el tercer plato. Con lo que se comían ese día era suficiente. Y con los otros, cuando nosotros recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, aleluya, eso fue suficiente para nosotros. La ofrenda de paz era una ofrenda donde Dios decía, yo tengo paz con ustedes. No estoy peleado. Ahora fíjense, ¿el judío entendió esto? No, no lo entendió. ¿Por qué? Porque no tiene luz. Ahora fíjense, ustedes que a lo mejor no son los teólogos más grandes del mundo, los profetas más grandes del mundo, los estudiantes bíblicos más grandes del mundo, ustedes pueden entender lo que yo recién les expliqué. Ustedes lo entienden. ¿Por qué? Y porque el Espíritu Santo se lo revela. Es muy simple. Y esta ofrenda, la ofrenda de paz, porque ¿quién es nuestra paz? Cristo. Cristo es nuestra paz. Ese es el lenguaje espiritual. Claro. ¿Por qué nosotros entendemos esto? Porque estamos viviendo en el nuevo pacto. En el nuevo pacto. Algunas veces yo he estado con rabinos que se pasan todo el día estudiando. Todo el día estudiando. Y nunca van a terminar. Y se pasan todo el día. Y lo único que adquieren es conocimiento. Pero no tienen paz. No tienen alegría. ¿Por qué? Y porque la cuenta de ellos todavía está en débito. Mi cuenta ya está pagada. Nuestra cuenta está pagada. Y por eso el altar de Cristo no hay que llorarlo, no hay que sufrirlo, hay que celebrarlo. Hay que celebrarlo todos los días. El sacrificio de paz no era para tener paz, era para celebrar. Era una fiesta, ¿no? Y entonces los creyentes del Nuevo Testamento,
entienden que ese altar es un altar de comunión entre Dios y el pecador que cree en el poder de la sangre de Cristo, porque en el altar se derramó sangre. Y entonces yo creo en el poder de la sangre de Cristo y celebro esto. Esta ofrenda muestra la bendición y el poder de la salvación, pero la salvación está basada en la muerte de Cristo en la cruz. Esta es una ofrenda de agradecimiento. Claro, ven lo que el escritor le está diciendo a los hermanos que querían volver al altar del templo de Jerusalén a matar corderitos. Está diciendo, pero no, en esa ofrenda todavía ustedes están comiendo carne, están comiendo alimentos rituales que no van a hacer nada para ustedes. Y entonces después le dice, en este altar no tienen derecho, no tienen autoridad aquellos que todavía están en el tabernáculo judío. ¿Eso sabe lo que me dice a mí? Que si ellos no tienen autoridad, y se usa la palabra autoridad, acá derecho significa autoridad, autoridad. Si ellos no tienen autoridad para venir a comer en este altar, el que come en este altar tiene autoridad para hacerlo. Tenemos autoridad para hacer esto. Tenemos autoridad para participar del sacrificio. Y el creyente entonces, mire qué privilegio, ¿no? Porque dice el versículo 11, porque el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales en el lugar santísimo como sacrificio por el pecado, pero los cuerpos de esos animales se queman, mire. Okay, se queman fuera del campamento. Otra vez, otra revelación de Cristo en el Antiguo Testamento. Porque el sumo sacerdote se mete con la sangre del cordero pascual, el de la Pascua, se mete a ofrecerlo dentro del lugar santísimo, a derramarlo sobre el propiciatorio, el arca del pacto. Y Dios recibía esa sangre como para perdonar los pecados que ellos habían cometido en todo el año que había pasado. Pero mire lo que dice. La ley establece que después de que escúcheme bien, tomaban al cordero, lo mataban, le sacaban la sangre, dejaban el cuerpo de ese animal muerto que ya no tenía más sangre, derramaban la sangre sobre, y entonces Dios aprobaba el sacrificio. Ese animalito que había dado toda su sangre, a ese animalito no se lo comía nadie. No se olviden, el único sacrificio donde ellos comían en la ofrenda de paz, en el sacrificio del perdón, en la expiación, en el Yom Kippur, una vez por año. A ese corderito no se lo comía, se le sacaba toda la sangre, se vertía sobre el propiciatorio y después Moisés salía y rociaba al pueblo con la sangre. Pero dice que ese animalito se lo tomaba, el cuerpo muerto, se lo llevaba fuera del campamento y lo quemaban. El corderito que había dado toda su sangre para cubrir los pecados de Israel por el año que había pasado, ese animalito ya estaba muerto, pero ese animalito no lo podía comer nadie, lo tenían que tomar, lo tenían que llevar afuera del campamento y lo quemaban fuera del campamento. ¿Y saben lo que dice el escritor acá? El escritor dice que a Jesús, el versículo 12, por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Oh, en aquel tiempo, Jerusalén tenía muros y tenía puertas. Y cuando Jesús llevó la cruz sobre sus espaldas, caminó y salió por la puerta y fue llevado al Gólgota. El Gólgota estaba en aquel tiempo afuera de la ciudad de Jerusalén. Hasta ahí se cumplió el detalle, que Jesucristo no murió dentro de Jerusalén, dentro del campamento, lo llevaron afuera del campamento.
Dice, así como los cuerpos muertos de los animales sacrificados mencionados en el versículo 11 fueron quemados fuera del campamento de Israel, así Jesús también fue crucificado fuera de la ciudad de Jerusalén. Por eso, por ejemplo, cuando uno va a Jerusalén, está el Santo Sepulcro, donde van todos los católicos, diciendo que ahí fue crucificado, pero el Santo Sepulcro está dentro de la ciudad. El Gólgota está fuera de la ciudad. Y al Santo Sepulcro van todos los católicos y van y rezan y lloran. Y al otro que está fuera, está al otro lado del muro, ahí van solamente los evangélicos, los que conocen la palabra de Dios, la Biblia. El sufrimiento fuera de la puerta es equivalente a la vergüenza que él pasó. La muerte de un criminal. La muerte de un criminal. Escúchenme bien, los romanos crucificaban a los criminales que no eran ciudadanos romanos. A los ciudadanos romanos los decapitaban para tener una muerte rápida. Como Pablo, que Pablo fue decapitado porque era ciudadano romano. Pero Pedro no. Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo porque no era ciudadano romano, ¿no? Entonces Jesús fue crucificado afuera de la ciudad como un criminal, un malhechor. Se le hizo sentir, escúchenme bien ahora, se le hizo sentir que él estaba marginado, separado de la ciudad. Pero esto fue exactamente lo que atrae. Jesucristo dice, si yo fuere levantado, entonces ahí atraeré a todos hacia mí. Levantado significa levantado en una cruz. ¿Por qué? Porque Jerusalén era el centro del judaísmo. Apóstatas que crucificaron a Cristo y continuaron con los sacrificios del templo, en contra de la voluntad de Dios, que ya Dios había recibido y aceptado el sacrificio completo de Cristo. Consumado es. Y ahora el escritor le está diciendo, ¿y ustedes quieren volver al otro lado de la pared, del muro, a ofrecer animalitos? Cuando Cristo pasó por vergüenza, por la vergüenza más grande. Ha dicho eso de paso, a Jesús lo crucificaron desnudo. No le ponían ningún taparrabos, ninguna cosita para... Él fue crucificado totalmente desnudo. Mire qué vergüenza, porque ellos sabían avergonzar a la gente hasta lo sumo. Y entonces dice, por eso Él nos santificó. Ahí en ese momento Él nos separó para Dios. Al que cree en eso, está separado para Dios. El que no cree en esto, no está separado para Dios. Y entonces, por lo tanto, dice el versículo 13, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando la deshonra que Él llevó. Pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. Está diciendo, hermano, nosotros no estamos en la Jerusalén terrenal. Esa es una ciudad que va a desaparecer. Pero nosotros tenemos una ciudad que viene, la nueva Jerusalén que va a venir. Y el escritor entonces ahora exhorta a los lectores a dejar el judaísmo, otra vez, los sacrificios del templo, a poner su fe en el Mesías como sumo sacerdote, a soportar su reproche. No se olviden que ellos querían volver. ¿Por qué? Y porque estaban siendo reprochados, estaban siendo rechazados. Y el escritor le está diciendo, Jesús también fue rechazado. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, lo rechazaron, lo escupieron. Entonces ustedes también los crucificaron al otro lado del muro, de la pared. Ustedes también entonces salgan al otro lado simbólicamente y carguen e identifíquense con el rechazo de Cristo. Y esta exhortación estaba dirigida a ellos, ellos entendían todo este lenguaje. Hoy tenemos que estudiarlo, tenemos que volver a la tradición, ellos entendían esto al pie de la letra. Y me gusta cómo está escrito este pasaje, porque no buscamos
no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. Yo quiero leerla como está escrita en griego. ¿Sabe cómo está escrita? Aquí en la tierra, continuando ciudad. Es decir, aquí en la tierra es todo terrenal, pero la que viene es una ciudad continua, permanente, eterna. Salgamos a Jesús. No al sistema que tiene su centro en Jerusalén o su centro en Roma o de allá, por acá. Nosotros abrazamos la fe de aquel que sufrió afuera de la puerta. Afuera de la puerta. Al otro lado de la puerta. Y entonces, para terminar, versículos 15 y 16. Así que, por lo tanto, ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de ¿qué? De alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Y no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros los que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. ¡Wow! Sacrificio de alabanza, ustedes saben, no hay... espérese, sacrificio de alabanza no es gritar, tampoco es alabanza. ¿Está bien? Acá no dice ofrezcan, por medio de Jesucristo, ofrezcan alabanza. Es fácil. Acá dice sacrificio de alabanza. Eso significa que la alabanza te tiene que costar algo. La alabanza te tiene que costar, es un sacrificio. Sacrificio significa matar. Nos tiene que doler. Es un sacrificio. Me tiene que costar sacrificio alabar. Y dice, pero es un sacrificio de alabanza. Eso agrada a Dios. Agrada a Dios. Y no solamente eso, pero el fruto de los labios que confiesan su nombre. En cada situación, yo tengo que confesar el nombre de Jesús. Cada situación. Pero confesarlo no en mi casa. No, confesar es cuando yo lo estoy haciendo públicamente. Delante de mis compañeros, delante de mi familia. Y esto es lo que los sacerdotes del nuevo pacto ofrecen. Cristo hizo todo el trabajo. ¿Nosotros qué ofrecemos? Sacrificio de alabanza. Y después en nuestra vida diaria, cotidiana, confesamos el nombre de Jesús. Yo soy un discípulo de Jesucristo. Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es mi Salvador. Jesucristo es suficiente en mi vida. Yo no necesito nada más. Nada y ni. Yo necesito a Cristo. Y Él llena todas mis necesidades. Cristo, Cristo, Cristo y Cristo. Y después me dice que tengo que compartir. Dice, no se olviden de hacer el bien y de compartir. Compartir. Hacerse partícipe o socio significa compartir. Con otra persona en su pobreza y en su necesidad. Se le exhorta a los santos a compartir lo que tienen con otros compañeros que a lo mejor están pasando por persecución, enfermedad y dificultades y pobreza. Y ellos habían hecho eso, pero se habían olvidado. Porque ellos, dice, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Cuando yo estoy participando con hermanos y hermanas que están sufriendo y me estoy despojando de lo mío, ¿sabe qué? Yo estoy acumulando. ¿Sabe lo que estoy acumulando en el cielo? Capital. Capital. Estoy acumulando capital. Estoy acumulando... sí. Ustedes saben que cuando uno tiene
sacó un préstamo para comprar una casa, un automóvil, algo, ¿no? Uno saca un préstamo y se lleva lo que compró. Sí, bueno, yo me llevo lo que compré, me llevo mi automóvil, me entro a mi casa. Sí, pero mi casa no es mía, mi casa es del banco. Porque todavía me falta pagar todo el préstamo. Cuando pago el último préstamo, ok, la casa es mía. Pero mientras esté pagando un préstamo, no es mía. Pero una cosa, mientras esté pagando todas las cuotas, ¿sabe lo que estoy acumulando? Capital. Capital. Estoy acumulando, después de 3 años, 4 años, ya pagué. Entonces yo tengo una parte de la propiedad. Es mía. No toda, pero es mía. Y voy acumulando capital. Bueno, en el reino de los cielos es lo mismo. Cada vez que bendecimos, cada vez que ayudamos, cada vez que ofrendamos, estamos acumulando capital en el reino de los cielos. Y la palabra nos dice que no acumulemos acá tesoros en la tierra, que acumulemos tesoros en el cielo. ¿Y cuáles son los tesoros? Sacrificio de alabanza, sacrificio confesando el nombre de Jesús y compartiendo con aquellos que tienen necesidad. Lo que sea, compartiendo. Todo eso acumulo. Y le voy a decir algo a los padres y a las madres, aquí, a las abuelos. Yo vivo una realidad. Mi esposa y yo vivimos una realidad todos los días. Que mi esposa y yo, mi esposa también viene de 3 generaciones anteriores. Yo también venimos de generaciones anteriores. Y porque ellos fueron fieles a Dios, yo hoy estoy disfrutando de lo que ellos sembraron. No de lo que yo sembré. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy disfrutando del capital que ellos acumularon. Por eso, porque yo entiendo esto, ¿sabe lo que estoy haciendo yo? Yo estoy sembrando porque yo quiero que mis hijas, mi hijo, mis nietos, entonces disfruten de lo que yo sembré. Y nosotros como padres tenemos esa bendición. Esa bendición. Amén. Claro, si yo siembro otras cosas, si yo siembro en la carne, voy a cosechar en la carne y mis generaciones van a cosechar en la carne. Si siembro en el Espíritu, es lo mismo. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la verdad que hemos recibido. Espíritu Santo, que cada vez que miremos la palabra, sea del Antiguo, sea del Viejo Testamento, del Nuevo Testamento, Espíritu Santo, que el espíritu de la letra sea revelado a nosotros. El espíritu de la letra sea revelado a nosotros. Porque en esa revelación recibimos vida, recibimos luz, recibimos poder para seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén.